Bueno, veremos qué pasa en este tema, pero lo que también sin duda es noticia es el fallecimiento del ex presidente de la República, ¿no? El general Francisco Morales Bermúdez, y nos vamos al contacto ahora con el ex comandante general del Ejército, Otto Guibovich. ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticias Mañana. Sí, más que nada, escuchar su sentir, su reflexión en relación a la partida al centenar de una vida, ¿no? 100 años. ¿Cómo está, María Jesús? Buenos días y buenos días a toda la gran audiencia. Estamos de luto en el ejército y creo que también en el país porque ha partido un gran militar, un gran político, un gran economista. Morales Bermúdez fue ministro de Economía en el régimen de Fernando Belaúnde Terry, en el primer gobierno de Belaúnde Terry, siendo él oficial en actividad, lo cual es un poco inusual, ¿no? Y luego, pues, fue un gran militar, fue comandante general del ejército, y tuvo el gran mérito de hacer una transición de un gobierno militar a un gobierno democrático civil, en paz, en total paz, con una nueva constitución. Te comento una pequeña anécdota. Yo me gradué como oficial y fue él quien me entregó la espada. Y pasaron los años, 35, 38 años, luego que terminé mi carrera al mando del ejército. Me constituí al Consejo Consultivo del Ejército, lo encontré a él como parte principal de este Consejo Consultivo, con una enorme lucidez, y hasta en los últimos tiempos él ha seguido contribuyendo con el Perú, escribiendo libros, contando experiencias, haciendo propuestas de solución para la crisis política que vivimos. Creo que ha partido un gran peruano, y estamos de luto por ello, y que, bueno, la providencia lo tenga en paz con él, ¿no? Claro, y sobre todo en el país, ¿no? Que pierde precisamente, como usted dice, un verdadero personaje de la política de nuestro país. Si tuviera usted que reflexionar en relación al legado que deja, ¿cuál sería, en todo caso, parte del mismo? Que los militares también entendemos muy bien lo que es la democracia. Yo creo que él es un abanderado de ello. Él transitó de un gobierno de facto a un gobierno democrático y lo hizo en paz. Suele haber mucha turbulencia cuando suceden estos cambios o estos retornos, pero eso lo manejó muy bien y siempre ha sido un demócrata, ha defendido mucho, ha escrito bastante acerca de la situación del país, ha sido un articulista en varios periódicos, revistas. Nos deja un gran legado, un gran legado. Claro. Y ojalá que las generaciones de políticos que ahora tenemos puedan reflexionar en torno al valor que tiene el diálogo, propiciado justamente por un militar a quienes a veces lo vemos distantes frente a la democracia, ¿no? Y que no es así. Él ha dado un ejemplo de que no es así y que la democracia es no solamente es una forma de gobierno, sino es una forma de vida y que atañe, por lo tanto, a todos los peruanos. Claro, no solo es el sistema político que nos impera, ¿no? O que impera en nuestro país, sino es una filosofía de vida. Le planteaba esta pregunta porque siendo él la figura, ¿no es cierto?, que resalta en el marco de una especie de relanzamiento en la época precisamente de impulsar una filosofía de las Fuerzas Armadas. Si lo situamos en este contexto, en este momento en nuestro país, ¿qué tendrían que aprender, por ejemplo, nuestros militares? Escuchar el ejército mismo, el tema de la mística de pronto, ¿no es cierto?, donde hemos visto pues que muchas veces las Fuerzas Armadas no son debidamente respetadas. Morales Bermúdez junto con Mercado Jarrín creo que lideraron muy bien lo que fue el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas como un seguro de la patria, como un seguro de la nación. Y no hemos tenido desde esa época un esfuerzo similar por equipar a unas Fuerzas Armadas. O sea, eso significa entender el valor que tienen las Fuerzas Armadas como garantía de la paz y seguridad nacional. Solamente esa generación tuvo grandes hombres, y Morales Bermúdez fue uno de los líderes de esa generación, que nos llevaron a tener Fuerzas Armadas disuasivas. La disuasión es una garantía de paz. Cuando uno tiene, o cuando un Estado tiene Fuerzas Armadas disuasivas, puede tener la certeza de que va a vivir en paz. Y entonces ellos entendieron muy bien eso, entre ellos Morales Bermúdez, que creo que es uno de los abanderados. Y nos dieron unas Fuerzas Armadas. Yo egresé como oficial muy joven y teníamos un ejército moderno, equipado, con el equipamiento suficiente. Eran otros tiempos también,
era una forma de entender cómo debía ser el devenir nacional, ¿no? Después, el hecho, otro legado que podríamos encontrar en las Fuerzas Armadas de Morales Bermúdez es, y creo que la parte de la formación intelectual. Muchas veces a los militares se les critican o se estigmatizan como personas que no estudian, que no leen. Al contrario. Pues él es eso es un grave error, ¿no? Pero él es uno de los ejemplos de cómo los militares pueden incursionar en diversas áreas. Él fue economista, además, y como lo manifesté al comienzo, fue ministro de Economía, o sea, en un régimen civil como el de Fernando de la Terry, que es bastante decirlo, ¿no? O sea, que un militar en actividad sea ministro de Economía es bastante decirlo. Además, él fue hijo de Morales Bermúdez, que fue asesinado en el cuartel O'Donovan, en Trujillo. Sin embargo, él nunca tuvo rencillas, nunca tuvo rencores. Siendo militar, siendo un profesional de las armas, prefirió el diálogo, prefirió buscar la paz. Claro. Muy bien, gracias por estas reflexiones. Señor Guibovich, usted en su calidad también de ex comandante general del Ejército, sobre todo, ¿no? Ha tratado de darnos una reflexión y una explicación que además ha vivido etapas de su vida cerca al general Francisco Morales Bermúdez, quien ha fallecido a la edad de 101 años de vida. Gracias por esta reflexión y por acompañarnos en Noticias Mañana sobre esta noticia que en realidad se dio en la noche de ayer, muy tarde de la noche, es la hora en la que ha fallecido el expresidente, y muy bien es la reflexión en el sentido de que puede trabajarse un sistema de vida democrático, político con el poder militar.